Después de haberse modificado el artículo 248 y conocer, decía en la presentación del programa, posturas unas que están a favor y otras que están en contra, en su carácter de abogado, muy conocedores en la materia, ¿qué lectura le dan? Comienzo contigo, Mauricio, y tenemos la palabra abierta, ¿no? Muy bien, me voy a tomar unos primeros segundos para recapitular lo que ya hace un par de semanas conversábamos aquí contigo, Ernesto, que era la duda, vamos, la especulación que hacíamos acerca de qué tipo de reformas se iban a presentar, si el pliego de reformas propuestas por el vicepresidente iban a ser retomadas y llevadas por iniciativa de 10 diputados a la Asamblea y siendo aprobadas. Ese era un escenario que al final no se terminó consolidando. La duda que nos quedaba era qué tipo de reformas se pueden aprobar, teniendo en cuenta que no iban a desaprovechar desde el oficialismo la oportunidad que tenían de reformar la Constitución, ¿no? Y a mí me parece que fue una jugada maestra esta que han hecho, ¿eh? A mí me parece que la gente que está detrás de estos movimientos, dirigiéndolos desde Casa Presidencial, tiene una lectura en perspectiva muy interesante. Una jugada maestra la que hicieron, sobre todo porque ganan tiempo. Claro. Para plantear todos, y aquí me incluyo, también yo esperaba que el único anteproyecto que yo había conocido, no sé si tú conoces otro, era el que había trabajado el vicepresidente de la República. Entonces todos esperábamos que se llegara una semana antes a poner el anteproyecto, le iban a dar la iniciativa, le iban a mandar a una comisión, la aprobaban y esperarían la ratificación en la medida en que pudieran. Sin embargo, eso no sucede. Yo aquí tengo una lectura que no solo es el hecho, dijéramos, de haber quitado una legislatura para la ratificación, sino que también le pone, dentro de mi óptica, un doble candado. ¿Por qué razón? Porque aquellas reformas, que va a haber reformas, aquel que esté pensando que no van a haber reformas, creo que está fuera de contexto. ¿Qué pasa si se reforman 6 o 7 artículos de la Constitución? Tiene un doble candado, porque para poderlo revocar en una futura no se podría. ¿Por qué no se podría? A menos que volviesen a tener la misma correlación de fuerza. Por ponerte un ejemplo, si se cambia la estructura de la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, se cambia. Y si mañana cambiase la correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa y quisieran volver a revocar esa forma de elección, tendrían que tener al menos las 3/4 partes de las asambleas, y eso no sé si se va a volver a repetir o no, pero tendrían que tener una legitimidad tan alta. Estarías hablando nada más que menos que 45 diputados. Ese es el doble candado que tú hablas. En mi interpretación creo que ese es el doble candado que es... Inentendible, te voy a decir. Que es lo que se puede. Porque no es fácil alcanzar una 3/4 partes para y eso da una legitimidad de fondo. Yo no me atrevo a pensar que en el propósito de reformas constitucionales por parte del oficialismo esté la protección, garantía y expansión de derechos fundamentales para la gente. Yo no creo que estén pensando en las reformas como una posibilidad para ampliar derechos. ¿Por qué? Creo que no les importa esto. Porque han demostrado, llevan 2 años con régimen de excepción, más bien lo que han hecho es limitar derechos. Es un contrasentido pensar que lo que quieren con reformas constitucionales es ampliar derechos. De hecho, en la misma plenaria donde se propone esta reforma, una diputada pide que se ratifique el derecho humano al agua y se reconozca constitucionalmente, y esto fue ignorado. Y lo que entró con dispensa de trámite además fue esta reforma constitucional. Tiene 2 años de haberse aprobado. Claro, pero es lo que digo, ¿no? No llevo yo, digamos, mucha dificultad al pensar que no es esa la intención. Más bien, creo que las intenciones en las reformas constitucionales están encaminadas a trastocar la parte orgánica, el diseño institucional que la Constitución establece para el Estado, con el afán de garantizar el poder y la concentración de poder todavía mayor que la que ya se tiene, ¿no? Es decir, que creo que por allí va el propósito. Otra cosa que me llamaba la atención de lo que acaba de apuntar Julio es esta idea de que la reforma constitucional aprobada más bien está blindando las reformas que la Asamblea Legislativa que entra hoy apruebe. Es decir, esta Asamblea Legislativa tendrá la posibilidad de reformar la Constitución como quiera, de un día para otro si lo quiere,
Hoy llaman a una plenaria, aprueban un acuerdo de reforma y la otra semana pueden llamar a una de ratificación y lo pueden hacer sin ningún problema. No necesariamente puede ser un solo paquete. No, pueden ser reformas que vayan encaminándose de acuerdo a las coyunturas, de acuerdo a lo que vayan necesitando, porque así funcionan también. Y luego, cuando esta legislatura termine y la correlación de fuerzas a lo mejor ya no favorezca al oficialismo, han dejado un candado muy fuerte para que sus reformas sean muy difíciles de revertir o de modificarse sus cláusulas o lo que quieran reformar. No digo, por ahí hay una lectura en prospectiva que creo que es el camino por el que nos están llevando. Insisto, tiene que ver con el control sobre la institucionalidad. Ya lo han hecho, por supuesto. Vamos, comenzaron los diputados que terminaron la legislatura ayer, se estrenaron destituyendo magistrados de Sala de lo Constitucional, fiscal general de la República, luego fueron modificando las leyes, etcétera, ¿no? Aquí hay lo que yo he denominado, y lo hemos platicado con Julio, una hiperproductividad o una hiperactividad legislativa y una cantidad de reformas legales que se han aprobado en estos últimos 3 años, sobre las que poco hemos hablado también. Digamos que se está haciendo una especie de reingeniería del sistema normativo en El Salvador, del ordenamiento jurídico salvadoreño, y es una cosa que ni la comunidad jurídica siquiera está registrando debidamente, lo cual a mí me parece muy preocupante. Si esta modificación al artículo 248 es, como lo sostienen algunos, una eficiencia constitucional o, como lo sostienen otros, es el fin del Estado de Derecho. No, a ver, hay que ponerla en contexto. Hacer una afirmación, aquí vas a encontrar gente que está a favor y gente que está en contra. Y cada uno tendrá su propia argumentación para fundamentar por qué se decanta por uno, por qué se decanta por otro. Al final, quien tiene la palabra ahorita son o fueron los señores diputados. Cualquiera podrá decir, bueno, si es que si no estamos de acuerdo, ¿a dónde vamos a recurrir? Y les decía yo, bueno, el gran problema de esto es que tú no puedes ir a la Sala de lo Constitucional a pedir que se declare inconstitucional la Constitución, o sea, no hay forma de hacerlo. Yo creo que aquí la única instancia que tiene es el mismo pueblo. Es decir, para que puedan hacer lo que están haciendo en este momento es porque tienen la suficiente correlación de fuerzas, la suficiente legitimación para hacer ese tema. Al grado tal que la misma razón que están poniendo ahora para hacerlo es la misma razón que van a exigir para querer modificarla más adelante. Por ejemplo, ¿qué pasa si se modificara el artículo de la detención provisional y se pasara de las 72 horas a 15 días? A 15 días, una reforma constitucional. Viniera la siguiente Asamblea Legislativa y dijera, mire, creo que nos equivocamos, vamos a tratar de revertir y regresar otra vez. No vas a poder si no tenés las 3/4 partes de una Asamblea Legislativa. Al final los candados que se han puesto van en esas dos vías. Por un lado, elimina el control que existía la Constitución del 83 de que una reforma debería de entrar en vigencia hasta la siguiente para su respectiva ratificación, y eso era de alguna manera para ver si la correlación de fuerzas que existía en este momento no era la misma que se iba a existir en la segunda. Esa era la razón de ser, de tener una doble contradicción, pero también eso ha sido un mecanismo que impedía de hacer una reforma, porque tal vez la reforma era correcta en el momento en que se planteaba, pero en la siguiente legislatura no se tenía la suficiente correlación de fuerzas para haber hecho esa reforma. Eso es lo que han eliminado, han puesto una mayoría súper calificada de 3/4 partes para poder reformarla dentro de la misma legislatura. Para mí significa este momento un momento de prueba también para el temple, para la capacidad de los abogados de argumentar, digamos, en un sentido u otro. Lamento que el proceso de reformas constitucionales no tenga la característica que debería tener, ser discutido ampliamente y que el fondo de la reforma sea un pacto, digamos, que se exprese en un texto constitucional. Aquí de lo que se habla un día sí y al otro también por parte del oficialismo es de que están reivindicando lo que el pueblo quiere.
A mí, cuando los políticos comienzan a mencionar la palabra pueblo a cada rato, me generan una desconfianza terrible, porque generalmente la historia lo ha demostrado que cuando los políticos más hablan del beneficio del pueblo, más lo están traicionando. Para mí esa mención al pueblo a cada rato de que el pueblo quiere esto, el pueblo quiere lo otro, bueno, a mí eso me preocupa realmente, pero no tengo mucha confianza, insisto, en que estas reformas que se van a aprobar en este periodo tengan que ver con la ampliación de derechos. Y cito antecedentes. Esta Asamblea Legislativa ha tenido correlación de fuerzas, han tenido las mayorías que han querido y no fueron capaces de impulsar una reforma tributaria que corrigiera los grandes problemas estructurales de este país. O sea, ¿no auguras que es para bien? No, de para lo que mí puede venir? no tengo mucha esperanza de eso, francamente. Okay. ¿O te acompañas del verso de la crítica que recibe la oposición al decir de que lo que buscan son otros intereses? Bueno, yo advierto que lo acabo de decir recién, que las intenciones son de concentración de poder, de control institucional. Me parece que esa es la intención que las reformas van a llevar. Es decir, el otro día pensamos en este documento que tiene acá Julio frente a sí, que es el documento, la propuesta hecha por el vicepresidente. Cuando uno la revisa hay ciertas cosas que uno dice, bueno, esto está muy interesante. Cuando se habla de la propiedad privada en función social y amigable con el medio ambiente, uno dice, caramba, una reforma de este tipo está muy bien. Claro, con un oficialismo que tiene un ministerio del medio ambiente que está dando permisos a diestra y siniestra para que se talen bosques y se construyan residenciales, el texto constitucional puede decir una cosa y las decisiones políticas y las políticas públicas pueden ir en otro sentido. No me fijo en lo que dicen, me fijo en lo que hacen. Si no les alcanza las 3/4 partes para hacerlo dentro de la misma legislatura, tendría que esperar la ratificación de la segunda. Eso quedó vivo. No sé si tienen ahí producción los comparativos, los dos. Las dos. Ahí está. Te dice, esta fue la reforma. Para que tal reforma pueda ser decretada y ratificada, ¿verdad? Ahí está la anterior. Sí. Decretarse debe ser ratificada por la siguiente asamblea con el voto de los 2/3, pero en la que ya pongan ahora la que dice la reforma que fue aprobada. Ahí está. Ahí la tenés. Dice, para que tal reforma pueda ser decretada, deberá ser ratificada en la siguiente con los 2/3, de los diputados electos, o por la misma asamblea si tienen las 3/4. Es decir, hay dos formas de poder modificar la Constitución. La primera es que se acuerda con 10, se aprueba con mayoría y se ratifica con 2/3 en la siguiente asamblea legislativa. La excepción que pone para que la pueda hacer una misma asamblea es que contes con la suficiente legitimidad que tenga las 3/4 partes. Hablar de 3/4 partes, no estás hablando de 5 centavos. Entonces tienen los dos mecanismos, ¿verdad? Sí digo, tiene un doble candado. Yo hubiese incluso esperado un poquito en cuanto al tema de las cláusulas pétreas, pero eso va a ser objeto de discusión. ¿Qué es lo que se debe abordar y tocar de ahora en adelante? ¿Bajo qué esquema? Vamos a ver. Sí, ahí es donde están los énfasis, creo que es en donde debería contarse con una amplia participación de todos los sectores. Digamos que las reformas constitucionales deberían tener ese carácter de ser construidas a partir de amplias consultas, ¿no? No es que a alguien se le ocurrió, dice vamos a hacer esta reforma, o que dicen no, es que nosotros hemos obtenido una mayoría en las elecciones y por lo tanto estamos con todo el derecho de cambiar lo que quiera porque es el mandato del pueblo. O sea, con el discursito con el que andan, ¿verdad? ¿El documento del doctor Félix Ulloa puede ser un buen insumo? Podría, digamos, hay cosas interesantes ahí, ampliación de derechos, reconocimiento de otras garantías, etcétera, podría analizarse, pero lo que yo te decía el otro día, ese documento fue trabajado entre 2020 y 2021. Desde entonces hasta la fecha han pasado muchas cosas han cambiado y por eso era mi impresión de que no iba a ser ese documento el que se retomara porque se había desfasado para los tiempos que estamos viviendo ahora. Ahora, insisto en mi idea. A mí me gustaría, esta es una declaración de buenos deseos, como una carta a Santa Claus, como una carta al Niño Dios. A mí me encantaría que comenzáramos un proceso de reformas constitucionales
pensando, si es en la parte dogmática, qué derechos vamos a ampliar, qué derechos se van a reconocer, qué garantías para los ciudadanos se van a consolidar. Es decir, me encantaría esto, que se discutiera en la parte económica qué significa eso de la propiedad privada en función social y que sea amigable con el medio ambiente. Es decir, hay una cantidad de cosas ahí pendientes por discutir que deberían alcanzar. Una cosa es una ley secundaria y otra cosa es reformar la Constitución. Claro, pero reforman la Constitución el lunes con dispensa de trámite. Yo no sé si lo voy a hacer con dispensa de trámite, no tengo, pero yo puedo aceptar una dispensa que es un mecanismo legal, ¿verdad? Tú lo sabes, claro, dada la urgencia, la premura del contenido de la reforma. Pero considero que la Constitución no es una ley secundaria, es la que te da las reglas de convivencia en la sociedad que querrás. Creo que ahí es donde verdaderamente deberíamos estar todos enfocados. Ya el procedimiento, nos guste, no nos guste, lo quieran o no lo quieran, ya lo establecieron. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? ¿Cuál va a ser el contenido de esta reforma? ¿Qué es lo que va a estar jugando en los medios de comunicación, en los tanques de pensamiento, en las universidades? Va a jugar un papel importantísimo y comparto totalmente. La parte dogmática nuestra no creo que se toque, tal vez para fortalecerse, pero no para quitarle, con excepción de una y es el tema de la detención administrativa, que sí va a haber que ponerle muchísima atención. Cuando Mauricio plantea, se garantiza la propiedad privada en función social, ¿verdad? Y que sea amigable con el medio ambiente, entras en esa dinámica. Ahora, ¿quién va a definir qué es la función social? ¿Verdad? Sí, ya está regulado y nadie sabe de qué va la cosa. El problema de este país no es un problema de leyes, el problema es de aplicación de la ley, si está suficientemente reglamentado, ¿verdad? No hay ejemplarización en cuanto a las sanciones en temas de medio ambiente, y lo puedes ver tú últimamente aquí, ¿verdad? El canal ha hecho unas investigaciones de medio ambiente excelentísimas para poner en descubierto el nivel de deterioro que tiene este país. Tenés un lago de Ilopango que se está muriendo. Entonces, ese enfoque, el EMPA, ¿me entendés? Que no nace en El Salvador, pero que vamos a pagar las consecuencias, ¿verdad? Vemos que esas son el tipo de reformas. Yo no tengo ningún empacho en decir que llegó el momento de poner sobre la mesa ya la reforma, y no tener miedo a la reforma. Vas a seguir manteniendo lo que tú decís, un gobierno de jueces, no. Planteémosle al país, queremos un tribunal de lo constitucional separado de la Corte Suprema de Justicia. Habrá que debatirlo. Van a querer una colegiación obligatoria los abogados para el ejercicio de todos sus derechos. Eso es lo que viene de aquí para adelante, y es donde todos debemos de estar atentos. Si bien es cierto, las propuestas vienen de los partidos políticos, una vez, estoy hablando en el deber ser, porque en la práctica sabemos que eso no funciona así, una vez electos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral con esta conformación, deberían actuar como jueces, con la independencia, con todos los derechos y prohibiciones que tienen los que ostentan la calidad de jueces, que ejercen jurisdicción. Pero vemos que en la práctica es uno que ganó la primera elección, el presidente, uno propuesto por el que quedó en segundo y el otro propuesto por el tercero, más los dos de la Corte. Ese es el diseño actual. Sigue respondiendo a una realidad ese diseño, es el planteamiento. ¿Cuál va a ser ahora el mecanismo para esa elección? Si eso tiene que ser para mejorar, uno, la independencia, dos, los perfiles. Por supuesto que si una vez, yo creo que tienen que reflexionar muchísimo en que los que van a ostentar estos cargos tengan el porte, tengan el talante, la trayectoria, no solo para tomar las decisiones, sino para sostenerlas y defenderlas. Entonces hay que ver, creo que sería demasiado tiempo especular, ¿verdad? ¿Sobre qué? Mauricio olfatea, dice, creo que es por lo que sabemos, por aquí nos vamos a ir. Ojalá podamos tener, yo no creo que sea un trabajo como el que hizo el doctor Ulloa. El doctor Ulloa, como que aquí están las 219 reformas y aquí las dejamos y las van a estudiar. Creo que van ahí sí comparto, se van a ir adecuando dependiendo del momento y la coyuntura que se vaya. Los diputados tienen una papa caliente, perdona el término un poco elocuente, ¿no? Urbano,
Y digo caliente por el hecho de que así como nos podemos quemar, también podemos saborear una buena papa, ¿no? Sí, es que el problema, creo yo, del ejercicio del poder es que quienes están en el ejercicio de un cargo público, quienes ejercen ese poder de decisión, son inmediatistas. Están pensando en los próximos 3 años, 4 años, 5 años a lo sumo. No se dan cuenta del lío en el que nos están metiendo. ¿Cómo pensar en que una constitución del 83 tenga que mantenerse tal cual durante 40 años? ¿No te garantiza a ti como ciudadano? ¿No te garantiza? ¿A cuenta de qué? ¿Y a cuenta de qué? Unas reformas constitucionales aprobadas en esta legislatura tienen que mantenerse en el tiempo durante 20, 25 años. Digo, pensar de manera inmediatista porque tú necesitas aferrarte al poder. Como dice George Orwell en la novela 1984, sabemos que nadie se adueña nunca del poder con la intención de cederlo. Piensan de manera inmediatista, dicen, ¿de qué forma yo garantizo mi continuidad, los blindajes, mi control excesivo del poder, que no haya consecuencias a mis abusos? Bueno, rediseñemos esto, ya luego va a ver cómo se resuelve esto, pero nosotros nos habremos ido. ¿Es tu parecer, nos dejan un lío. Julio, mira, ¿es tu parecer o ves que hay una amplitud más? Díganme una sola persona que llegue al poder y no lo quiera. Claro. Sí, por eso cité yo a George Orwell. Bueno, ¿cuál es el objeto de estar en una lucha política? Es alcanzar el poder y ejercer el poder. Esa es la visión de los partidos políticos. No hay sentido que vos compitas y decir, no, es que competimos simplemente por la patria. ¿Por qué hay eso? No. El instituto político, cuando entra al juego, es para alcanzar el poder y hacer las transformaciones que ellos tienen. Por eso es que hay límites al poder, porque está siempre ese gusanito en cada uno de hacerlo. Decime, todos los que han pasado aquí, no todos han querido perpetuarse en el poder, pues, pero hay límites. Y eso creo que son los ojos, los oídos que debemos de tener todos los ciudadanos para establecer reglas. Esta es la consecuencia primaria de lo que primariamente se ha hecho modificando el artículo 248, ¿no? Digo, animar el discurso, porque van a venir más elementos de juicio, como ustedes muy bien sitúan. Hay que ver el fondo, que es lo que viene, para ir poco a poco debatiendo el punto, ¿cierto? Exacto, creo que por ahí va la cosa, que este es un debate en desarrollo, digamos, es una cosa a la que deberíamos estarle prestando atención. Yo me voy a quedar con una idea nomás. La gente tiene que entender que el poder está en ellos, justamente. Y el problema aquí es que nosotros funcionamos con una democracia delegativa. La gente vota y dice, esa es mi única participación política. Me desentiendo 3 años y luego los políticos que hagan lo que quieran, y mi única oportunidad de cambiar esto va a ser en la próxima elección. Pienso en las palabras magisterio y ministerio. Magisterio es sugiere algo grande, una labor importante. Ministerio mínimo es una cosa pequeñita, ¿eh? Los ministros, digo ministros, pero puede ser diputados, alcaldes, los que comienzan hoy, el propio presidente, solo tienen un poder delegado, un poder temporal que se terminará. Deberían ejercerlo pensando en eso, claro. Esto es, con esto cierro la carta al niño Dios, ¿no? Pensando en lo positivo, pensando en las cosas que me gustaría a mí ver. No es lo que estoy viendo, pero me gustaría verlo. A mí no me gusta especular, porque en estos temas, bueno, todos creíamos que iba a haber un proyecto de reforma que había trabajado y se resultó. Comparto, fue una jugada maestra, ¿verdad? El hecho de haberla presentado en esta, de verdad que tienen una visión estratégica de cómo adecuar esa reforma, y esperaríamos que en realidad la parte, dijéramos, orgánica de la Constitución sea el objetivo de la reforma y dejar un poco la parte dogmática por fuera. Okay.